La hipertensión pulmonar persistente del recién nacido continúa siendo un reto en las unidades neonatales. Comprender mejor su fisiopatología y las estrategias terapéuticas actuales resulta fundamental para mejorar los resultados clínicos en estos pacientes. Es momento de presentar al doctor Carlos Alomía. Él nos presenta el tema hipertensión pulmonar neonatal, lo que debemos saber hoy para mejorar el futuro. El doctor Alomía, máster en hipertensión pulmonar, miembro de la Sociedad de Imágenes Cardiovasculares de la Sociedad Interamericana de Cardiología, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, docente de posgrado de Pediatría de la Universidad Católica del Ecuador, docente del posgrado de UCI Pediátrica de la Universidad San Francisco de Quito, médico tratante en el Hospital Metropolitano, médico tratante en el Hospital Los Andes, médico tratante en Axis Hospital, médico tratante en Hospital de los Valles. Bienvenido. Muy buenos días con todos. Primero quiero agradecer por esta muy gentil invitación. Para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes y hablar un poco acerca de un tema que es realmente muy interesante y que ocupa mucho de la parte pediátrica y de neonatología, que es la hipertensión pulmonar persistente y la hipertensión pulmonar en etapa neonatal. No tengo ningún conflicto de interés. Entonces vamos a revisar un poco cómo se define, qué es clínicamente, qué vamos a ver, estudios diagnósticos, cuál es el manejo y hablaré un poco también de la hipertensión pulmonar en displasia broncopulmonar. Entonces, si recordamos un poco la circulación fetal o la circulación prenatal, tenemos que toda la oxigenación viene a través de la placenta y tenemos siempre dos defectos, el foramen oval y el conducto arterioso. Los pulmones están totalmente colapsados, las resistencias pulmonares son muy altas porque no tenemos flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo en los pulmones es mínimo. Una vez que se produce el nacimiento, empieza a cerrarse el conducto arterioso, el foramen oval, se abren los vasos pulmonares y empieza a haber flujo sanguíneo y oxigenación. Ya no tenemos la placenta y depende completamente del funcionamiento cardiopulmonar del bebé. Sin embargo, un fracaso o un fallo en esta transición es lo que produce la hipertensión pulmonar persistente. Entonces, la definición de hipertensión pulmonar persistente tiene tres componentes. Uno, hipoxemia refractaria. Son pacientes que, sin importar lo que hagamos o el soporte que le pongamos, siguen hipoxémicos. A eso, a nivel de estos defectos, el conducto arterioso y el foramen oval, cortocircuitos invertidos. En etapa prenatal, es de derecha a izquierda, nacen izquierda a derecha, pero aquí, nuevamente de derecha a izquierda, por presiones altas en la arteria pulmonar. Esto genera o agrava la hipoxemia o esta desaturación que tenemos. Y documentar la presencia de hipertensión pulmonar. Entonces, estos tres factores son los que componen la hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido. Se presenta más o menos 1 en 1000, varía un poco según la literatura. Y un dato muy importante, la mortalidad está entre el 10 y 30%. Es decir, hay lugares en que 1 de cada 3 niños con hipertensión pulmonar persistente se van a morir. Sigue siendo un problema de mortalidad muy significativo. Puede ser idiopática o puede ser secundaria, que es la causa más común. Tenemos factores de riesgo, hay factores prenatales, natales y postnatales. Prenatales, todo lo que afecte el flujo sanguíneo placentario, el consumo de AINES, preeclampsia, es decir, afecciones de la madre. Natales o perinatales sería como tiene la respiración meconial, la asfixia, la prematurez, son factores predisponentes. Y más bien una presentación un poco más tardía de hipertensión pulmonar, la displasia broncopulmonar, ventilación sostenida, hiperoxigenación, van a dañar la vasculatura pulmonar y generar hipertensión pulmonar. Entonces, podemos tener mecanismos etiológicos y mecanismos fisiopatológicos de por qué se produce la hipertensión pulmonar. Si yo tengo menos pulmón, por ejemplo, la hipoplasia pulmonar o una hernia diafragmática donde tengo medio pulmón afectado por el intestino o algún órgano, la hipoplasia pulmonar va a generar hipertensión pulmonar. La displasia alveolo-capilar, que si bien es poco común, es fatal. Y la remodelación, por ejemplo, si una madre recibe
AINES en etapa prenatal, va a haber un cierre prematuro del conducto. El cierre prematuro del conducto hace que las arterias pulmonares se remodelen y genera aumento de resistencia e hipertensión pulmonar muy difícil de tratar. Entonces, en este caso es por vasculatura remodelada y aumento de resistencia. Por ejemplo, la idiopática es un caso de estos. Y por otro lado, la secundaria, que es la más común, las alteraciones de asfixia, síndrome de respiración meconial, neumonía, sepsis, van a generar que exista aumento de las resistencias y todo lo que lleva a la hipertensión pulmonar persistente. Por otro lado, esta parte es muy importante porque son los mecanismos fisiopatológicos que me pueden llevar a aumento de la presión arterial pulmonar. La precapilar, que es la más común, por vasoconstricción de los vasos pulmonares, aumenta resistencia y aumenta la presión. Ahora, estos dos quiero enfocarnos. Uno es por hiperflujo. Si yo tengo una malformación arteriovenosa, va a aumentar el flujo al pulmón. Si yo tengo una manguera y abro las llaves, aumenta el agua, aumenta la presión. En este caso, si yo tengo un cortocircuito o un ducto gigante, una CID grande o una malformación, aumenta el flujo al pulmón y aumenta la presión. ¿Por qué es importante? Porque a veces pensamos que hipertensión pulmonar, ya, hay que darle vasodilatador pulmonar. Pero si yo tengo hiperflujo pulmonar y le doy un vasodilatador pulmonar, voy a aumentar el flujo y voy a agravar el cuadro y le voy a congestionar. O peor aún, peor aún, si es una hipertensión postcapilar. Por ejemplo, un niño que hace falla ventricular izquierda grave o que tiene estenosis de las venas pulmonares. Aquí lo que tengo es que el drenaje del pulmón al corazón está entorpecido, una presión muy alta aquí, y lo que voy a tener es congestión venocapilar. Esto es aumento de la presión retrógrado. Al ser retrógrado, se congestionan las venas pulmonares. Al ser así, si yo le doy un vasodilatador pulmonar, estoy con un chicho cerrado y le aumento el flujo, voy a agravar el cuadro y el niño se puede morir. Entonces es muy importante saber, uno, que tengo hipertensión pulmonar, pero ¿por qué es? Es fundamental. Porque no siempre voy a necesitar vasodilatadores pulmonares y porque puedo agravar el cuadro si le pongo un vasodilatador. Por ejemplo, la interrupción de arco aórtico. El flujo de la aorta depende de que tenga unas resistencias pulmonares altas. Si yo le vasodilato, le dejo sin flujo la aorta y todo se va al pulmón y se va a morir. Entonces, esto es un paradigma que pues, es muy importante tener en cuenta, el saber que no siempre necesito vasodilatadores pulmonares y que necesito saber por qué está hipertenso. Una vez que sabemos que tengo un niño con hipertensión pulmonar persistente, lo siguiente es fijarnos mucho en la parte clínica. Entonces, como vimos, hipoxemia refractaria. Le ponemos oxígeno, le intubamos, le ponemos no invasiva, sigue hipoxémico, ya es un dato de alarma. Probablemente puede ser una hipertensión pulmonar persistente. Son niños que hacen en pocas horas o desde los pocos minutos que nacen insuficiencia respiratoria grave, que podemos medirla por el índice de oxigenación o por los parámetros que ustedes utilicen. Y al examen físico vamos a tener un segundo tono muy reforzado porque la presión está muy alta, el segundo tono del cierre de la pulmonar y de la aorta, y podemos escuchar un soplo de insuficiencia tricuspidia. Por otro lado, hay diferencial de saturación de oxígeno, pre y postductal. Y un punto que es muy importante, son niños que son muy lábiles. Con mínima estimulación, la saturación se va al piso, o se cae la presión arterial, o hacen bradicardia. Entonces, al ser muy lábiles, uno, eso es una precaución para el manejo, y dos, es un dato de que puede ser una hipertensión pulmonar persistente. Entonces, recordemos, hipoxemia refractaria, a pesar de utilizar dosis altas de oxígeno, sigue hipoxémico, un gradiente de 10 puntos o más pre y postductal. ¿Por qué pasa esto? Porque arriba va a saturar bien brazo derecho, pero abajo va a desaturar, porque el conducto del cortocircuito es de derecha a izquierda, que es uno de los parámetros para decir, tiene hipertensión pulmonar persistente. Labilidad extrema y pues un índice de oxigenación que suele ir en aumento. Incluso el índice de oxigenación nos sirve para considerar uso de óxido nítrico. Tengo un niño con hipoxemia refractaria, muy lábil al manejo, segundo tono reforzado, desaturaciones terribles, la hemodinamia también está afectada, diferencial de saturación, digo que este niño probablemente tiene una hipertensión pulmonar persistente desde recién nacido. Punto número 1, una vez que ya hicimos esta parte, bueno, aquí un dato importante, la capnografía, voy a tener PCO2 en la gasometría que sigue subiendo,
con un CO2 al final en la capnografía que está normal o bajo. Este gradiente se produce porque tengo un pulmón que no ventila, porque no llega flujo sanguíneo. Y por eso es que voy a tener una capnografía con un CO2 bajo, pero en la gasometría el CO2 se va para el cielo. Lo siguiente, una radiografía de tórax que me permite ver si, por ejemplo, tengo una neumonía, síndrome de aspiración meconial, neumotórax, hernia diafragmática, etc. Los biomarcadores. El ProBNP es un buen biomarcador. El problema que tenemos con el ProBNP es el valor normal. Entonces hay mucha variabilidad, pero un ProBNP por encima de 900 se asocia con mayor riesgo de ECMO o de óxido nítrico. Por lo tanto, si tengo un ProBNP alto, apoya el diagnóstico, no es patognomónico y me sirve más como curva. Yo doy tratamiento y tiene que el ProBNP ir bajando o sostenerse. Si va en aumento, algo no está bien o algo necesito modificar. Y por último, el ecocardiograma, que es fundamental, porque número uno, como les dije desde el principio, hay que estar seguros de que no tenga una cardiopatía congénita. Si tiene una cardiopatía congénita, por ejemplo, una conexión anómala total de venas pulmonares obstruida, esa es una emergencia quirúrgica. Si no se opera, se va a morir. Y si le ponemos vasodilatador pulmonar, se va a morir. Entonces, siempre hay que descartar patología del arco, conexión anómala, atrofia pulmonar, anomalía de cardiopatías graves. Una vez que descarté una cardiopatía congénita, lo siguiente es cortocircuito del conducto y la estimación de la presión pulmonar. Estos son dos pacientes con hipertensión pulmonar. Esta es una placa que clásicamente se suele ver en hipertensión pulmonar. Un paciente que tuvo a término, 37 semanas, nació, presentó un poco de problemas al nacimiento, no recibió un soporte adecuado, fue derivado, y miren, un pulmón totalmente opacificado, un corazón pequeño. Este es un paciente que requirió ventilación mecánica de alta frecuencia, óxido nítrico y surfactante. Y con esto mejoró. Pero esta es una de las imágenes que podemos ver. Un pulmón blanco. Este tiene un poquito de congestión venocapilar, algo de cardiomegalia, pero pues no algo terrible. Este es un paciente con conexión anómala total de venas pulmonares obstruidas. Entonces, este paciente inicialmente no hacen tanta congestión, pero van pasando las horas, se abre la vasculatura pulmonar y hacen una congestión igualita a la de un síndrome de estrés respiratorio tipo 1. Si yo tengo un paciente a término que tiene una, que decían antes, membrana de Lino, síndrome de estrés respiratorio tipo 1, es mucho más probable que sea una conexión anómala obstruida a que sea un déficit de surfactante congénito o alguna otra patología. Siempre recordar que las cardiopatías, como la conexión anómala obstruida en un término, se presenta como un síndrome de estrés respiratorio tipo 1. Así que ojo con eso. Y a veces la placa no siempre nos ayuda como quisiéramos. Este es un paciente un poco más grande, pero con hipertensión pulmonar en estudio. Síndrome de Down, que ya es un factor de riesgo para hipertensión pulmonar, pero ya. Entonces miren, tiene una hernia diafragmática. En la placa, como es una hernia que está anterior y detrás del corazón con una cardiomegalia importante, no le vimos en la placa. Pero cuando le hicimos la TAC, todo el colon está metido en el tórax. Entonces a veces no siempre la radiografía es suficiente para encontrar por qué un paciente está hipertenso pulmonar. Yo he tenido enfisema lobar congénito, secuestros pulmonares, hernia diafragmática, sin diagnóstico hasta que le hicimos una tomografía. Entonces el apoyo de otro estudio de imagen puede ser importante. El ecocardiograma, ¿qué vamos a ver? Este es un dato muy importante. Así es un ventrículo izquierdo normal, redondo, y el ventrículo derecho le abraza. Esta parte quiero recalcar porque muchas veces decimos, ok, ¿cuánto está la presión pulmonar? 50. Ah, está hipertenso pulmonar. Entonces, un niño cuando nace, en los primeros días, los vasos pulmonares están cerrados. Es normal que esté elevada su presión pulmonar. Entonces, hay que buscar todo en conjunto. La clínica, cómo está saturando, cómo está la placa y todos los parámetros de eco. Porque puede ser un niño que esté perfecto, con una gota de oxígeno y su presión pulmonar, entre comillas, esté elevada. Porque sus resistencias están cayendo recién. En un niño sano, las resistencias vasculares pulmonares caen a la semana 6 de vida. En un niño normal. Y en la altura se demoran más. Entonces, olvidémonos de que, pues, ¿cuánto está la presión pulmonar? Listo. Con eso estoy.
Esto es un parámetro de todos los que tenemos que evaluar. Entonces, este es un ventrículo izquierdo normal y este es un ecocardiograma de un paciente con hipertensión pulmonar, en donde vamos a ver el ventrículo izquierdo, cómo se aplasta y el septum se desplaza hacia el ventrículo izquierdo. Este es el ventrículo derecho gigante, entonces está tan alta la presión que le aplasta al ventrículo izquierdo. Ese es un parámetro muy importante que es fácil de ver. Y miren estas cámaras derechas, muy dilatadas, disfunción ventricular derecha, es una presión pulmonar terriblemente alta, el ventrículo izquierdo está chiquito porque la presión está suprasistémica. Estos son datos que nos dicen, este paciente tiene una hipertensión pulmonar severa, está comprometiendo la función del corazón. Este es un recién nacido que aparte de que estaba súper hipertenso pulmonar, 104 de presión sistólica de la pulmonar, para un recién nacido sabemos que tendrá unos 60 de sistémica, 2 veces la sistémica de la presión pulmonar. Aparte, derrame pericárdico, probablemente por la presión tan alta del lado derecho e hipertrofia biventricular. Entonces, es un niño con miocardiopatía hipertrófica e hipertensión pulmonar. Muy probablemente tiene una base genética. Para tener dos componentes tan tempranamente, seguro es un problema genético. Y es una de las causas de hipertensión pulmonar grave en el recién nacido. Entonces, en el manejo, la parte ventilatoria, que ustedes son expertos, es muy importante. Entonces, optimizar la ventilación, el soporte ventilatorio que necesite, punto clave que es muy importante. No me sirve de nada poner un vasodilatador pulmonar si no está mejorado o optimizado la ventilación. Si yo tengo un pulmón colapsado, no va a servir un vasodilatador pulmonar, porque no va a llegar flujo sanguíneo y no se va a vasodilatar nada. Las enfermedades pulmonares habitualmente se vasodilata el pulmón sano. Si yo tengo un niño con neumonía grave y le pongo un vasodilatador pulmonar, se va a vasodilatar la parte sana, no la parte enferma. Entonces, primero optimizamos ventilación mecánica, reclutar los alvéolos para que funcione el vasodilatador pulmonar. Una oxigenación adecuada es importante. Ni la hiperoxia ni la hipoxia. La hiperoxia desactiva el óxido nítrico endógeno y eso va a agravar el aumento de las resistencias pulmonares. Y siempre muy importante todo lo demás, que ustedes pues igual hacen perfecto, la temperatura, la acidosis, mínima estimulación, si necesitan sedarle, lo que se necesite para darle confort y disminuir el estrés en el recién nacido. ¿Qué cosas aumentan la presión pulmonar? La acidosis, la hipotermia y la hipoxia. Entonces son dos cosas o son tres cosas que tenemos que evitar para aumentar la resistencia y la presión. Y por último, el soporte hemodinámico. A veces necesitan apoyo vasopresor porque están hipotensos y lo que necesito es tenerle normotenso o incluso un poco más alta la presión. ¿Por qué? Porque si aumento la presión, invierto el cortocircuito de derecha a izquierda a izquierda a derecha y disminuye la hipoxemia. Esto hace un círculo vicioso. Entonces, la hipoxia acidosis por el evento que tuvo el paciente aumenta las resistencias, eso aumenta el trabajo del ventrículo derecho, fracasa el ventrículo derecho, cae el gasto cardíaco, más hipotensión, más cortocircuito de derecha a izquierda y más hipoxemia. Entonces, este círculo es lo que tenemos que vencer. Aquí podemos trabajar en algunos lados, después de que hicimos los pasos previos, optimizar la ventilación, la oxigenación, sostener la presión arterial. Una vez que hicimos eso, sí podemos ir a usar vasodilatadores pulmonares. Por ejemplo, para bajar las resistencias, realmente lo indicado es el óxido nítrico, ya veremos un poco más. Y si es que hay disfunción ventricular o no vamos bien con óxido nítrico, podemos considerar que la milrinona tiene efecto vasodilatador, pero eso ya veremos un poco más adelante. Entonces el óxido nítrico realmente es lo que está indicado, aprobado, es útil y funciona, disminuye el riesgo de ECMO, etcétera, etcétera. Y es lo que debe usarse. Lastimosamente, en nuestro país y en nuestro medio, hay muy poco acceso, hay muy pocos centros que tienen óxido nítrico, entonces no es una realidad a la que podamos acceder. Si es que lo tenemos, 20 partes por millón se debe iniciar, si es prematuro, 5 partes por millón. Se puede escalar, pero pues 40, 50 partes, pero tenemos más riesgo de efectos adversos. Entonces, ¿cuál es la ventaja del óxido nítrico? Que es selectivo, va solo al pulmón, no produce hipotensión como la milrinona o el sildenafil. Por eso es del elección. Pero, en nuestro medio, que no tenemos, una opción es sildenafil. El sildenafil es un inhibidor de fosfodiesterasa 5. La fosfodiesterasa pues, elimina el GMP cíclico, que participa en la vasodilatación de la vasculatura pulmonar. Entonces, si yo inhibo
el que degrada el óxido, el GMP cíclico, que permite que se vasodilate el pulmón, pues voy a aumentar los niveles de óxido nítrico y esto genera que haya vasodilatación pulmonar y mejora la oxigenación. ¿Sirve? Sí sirve. Sí hay revisiones se han hecho en países como el nuestro, que no todos los centros tienen acceso a óxido nítrico. Y sí se ha visto que mejora la oxigenación. ¿Cuál es el problema con el sildenafil? Que demora. Entonces el sildenafil, si bien hay algo de efecto de la primera dosis, recién vemos aumento de la oxigenación a las 48, 72 horas. Entonces, y al ser oral, tiene que administrarse por vía enteral. Y si tengo un niño que se asfixió y que tiene, no sé, el intestino con isquemia importante, tal vez no se va a absorber mucho y por lo tanto tal vez no va a funcionar como quisiera. Entonces, esos son los limitantes del sildenafil, pero si es que tiene buena absorción, ¿nos va a ayudar? Sí nos va a ayudar. La dosis, 1 miligramo kilodosis cada 6, y si en 48 horas no ha habido un aumento del 10% de la presión de oxígeno en la gasometría, puedo subir a 2 miligramos cada 6. Si es que no tengo la mejoría suficiente, en 48 horas puedo añadir Bosentan. 2 miligramos kilo día, es un antagonista del receptor de endotelina, es otro mecanismo de acción, pero también se puede usar y también nos podría ayudar. Entonces haríamos terapia dual, en este caso, en un niño si no responde adecuadamente. La milrinona en cambio de inhibidor de fosfodiesterasa 3, igual, aumenta los niveles de AMP cíclico y produce relajación de la vasculatura pulmonar, mejora la oxigenación. ¿Cuál es el problema con la milrinona? Bueno, las ventajas, aparte de ser vasodilatador pulmonar, tiene efecto inotrópico, mejora la contractilidad. Por eso si es que tengo un paciente que vemos que tiene disfunción ventricular, le va muy bien milrinona. Sin embargo, y además tiene un efecto lucitrópico. ¿Qué quiere decir lucitrópico? Que relaja la vasculatura pulmonar. ¿Cuál es el problema con la milrinona? Que puede hipotensar. Entonces, y al hipotensarnos, pues el niño puede complicarse más. Por lo tanto, a veces necesita usar algún vasopresor como dopamina, o norepinefrina, o dopamina. Entonces, si yo tengo un paciente con hipertensión pulmonar persistente, si tiene disfunción, milrinona, si no tiene óxido nítrico, si no responde adecuadamente, sildenafil. En nuestro medio lo que haríamos es milrinona y sildenafil de entrada, porque no tenemos óxido nítrico. Teniendo precaución de nunca usar dosis de carga de milrinona, nunca pongan dosis de carga porque se va a hipotensar y se les puede parar. Siempre dosis de mantenimiento con sildenafil a las dosis que les indiqué. Y en 48 horas, si que no ha mejorado 10% la presión de oxígeno en la gasometría, podemos añadir Bosentan para usar triple terapia. Y algo que no tenemos aquí, pero en otros lugares, si es que fracasa, ir a ECMO para hacer membrana de circulación extracorpórea. Entonces, finalmente, la evolución, la mayoría de niños con hipertensión pulmonar persistente siguen esta curva. Y esto es algo que quiero que se acuerden. Sí, mejora, pasa la transición, todo perfecto, no pasa nada. Pero no siempre es así. Hay pacientes que siguen hipertensos. Por ejemplo, los pacientes con síndrome de Down, que después desarrollan displasia broncopulmonar, con hernia diafragmática o con problemas genéticos. Alteraciones de TBX1 o FOXF1 producen displasia alveolo-capilar o son pulmones que son hipoplásticos, la vasculatura es anormal. Entonces, a pesar de hacer todo, mejoran, pero siguen hipertensos pulmonares. Y estos pacientes necesitan manejo sostenido y necesitan ya considerarse estudio genético. Y otros pacientes que mejoran y vuelven a empeorar. Por ejemplo, la hernia diafragmática o la displasia broncopulmonar que a veces desarrollan en el tiempo puede hacer que nuevamente estén hipertensos pulmonares. La parte genética, como siempre digo, la genética es el futuro. En el tiempo se va a buscar desarrollar terapias no solamente por el fenotipo. Pues tiene hipertensión pulmonar persistente, ok, démosle. Tiene hipertensión pulmonar persistente y tiene este gen anormal, pues es una terapia dirigida a la vía de señalización anormal. Ahorita, ¿qué nos aporta? Los pacientes que tienen mutaciones en TBX4 o FOXF1 son pacientes que son refractarios a todo, hasta ECMO. Entonces son pacientes que lastimosamente el curso cuando es muy grave es fatal. Entonces lo que hacen en otros países no tienen acceso genético y en 7 a 14 días ya tienen un estudio que nos demuestra que tiene un FOXF1 que se asocia con displasia alveolo-capilar, se limita el esfuerzo terapéutico. Porque son pacientes que sus vasos pulmonares no están ni siquiera alineados con el alveolo. Las venas pulmonares están por un lado y el alveolo por otro lado. Por lo tanto, no importa lo que hagamos, no va a mejorar. Y finalmente, la displasia broncopulmonar
Si bien no es la hipertensión pulmonar persistente, ustedes saben perfecto los factores de riesgo, pero los pacientes que tienen displasia broncopulmonar, hipertensión pulmonar, si es leve, un 6% tiene hipertensión, si es moderado, un 12%, pero si la displasia es severa, casi 1 de cada 2 tiene hipertensión pulmonar. Y los pacientes con displasia broncopulmonar e hipertensión pulmonar tienen 4 veces más riesgo de morirse que un paciente que no tiene hipertensión pulmonar. Por lo tanto, siempre hay que hacer screening. Menores de 32 semanas a las 36 semanas de edad gestacional hay que buscar hipertensión pulmonar o al alta, porque necesita manejo. ¿Cuál va a ser el manejo? Igual. ¿Tiene displasia broncopulmonar e hipertensión pulmonar? ¿Necesitamos ponerle vasodilatador pulmonar? No. El manejo siempre es oxigenación, buscar comorbilidad. Si tiene reflujo, por ejemplo, no deglute bien, no sirve de nada ponerle un vasodilatador. Hay que estudiar la obstrucción de glución, reflujo, que gane de peso. Y con la oxigenación adecuada y todas estas medidas, algo de anticongestivos y lo que ustedes consideren que son expertos en esto, después de 2 semanas, 3 semanas no mejora, necesitamos añadir un vasodilatador pulmonar y volver a evaluar en unas 2 a 3 semanas. Entonces, en la hipertensión pulmonar por displasia broncopulmonar, el manejo inicial no es vasodilatador pulmonar. El manejo es todas las medidas extra de sostén. Y si no mejora, considerar vasodilatador pulmonar. Cuando entro de entrada con vasodilatador pulmonar, si tengo mucha dilatación del ventrículo hecho con disfunción, sí, la hemodinamia está afectada, ahí sí entro con vasodilatador pulmonar de primera instancia. Entonces, como conclusiones, la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido sigue siendo un factor de morbimortalidad muy importante, con mortalidad hasta del 30% según lo reportado. Siempre recordar que hay que descartar cardiopatía congénita. Siempre. No puedo manejarle como todas las hipertensiones a todos porque puede tener una cardiopatía. El manejo ideal debe incluir óxido nítrico. Sin embargo, si es que no tenemos, que es lo que pasa en nuestro medio, empezar con sildenafil milrinona, en 48 horas considerar añadir bosentan, que son terapias que sí hay y que podemos acceder con las limitaciones que tenemos. Cuidado con la hipotensión y la mayoría de casos son reversibles, pero recordar que algunos persisten en el tiempo, otros vuelven a aparecer y que pueden tener secuelas neurológicas, un grupo significativo de pacientes. Y por último, la genética siempre es importante y es el futuro. Muchas gracias.